Amados, que las bendiciones de nuestro Señor te estén alcanzando en este día a ti, a tu familia, ministerio, territorio, que es mi mayor deseo. Hoy quiero compartir con ustedes algunas experiencias que he tenido en estas últimas semanas debido a una instrucción que me da nuestro Padre de, en esta temporada estar más activa en los territorios. Y bueno, me vas a ver mucho en terreno en esta temporada. Bueno, eso se debe a que cuando nosotros despertamos a todo lo que el Señor está haciendo en esta temporada, el Padre como ministro nos enseña que no debemos caminar en nuestras propias agendas, sino que debemos ceñirnos a las agendas que Él nos da para poder ejercer la asignación, la encomienda o cumplir el propósito que él nos haya delegado en esta temporada. Entonces nos sujetamos y nos ceñimos a la agenda de nuestro Padre. Ahora, ¿cómo aparecen esas agendas? Bueno, esas agendas aparecen en el secreto, aparecen en la oración, aparecen en esa intimidad que nuestro Padre nos invita a tener. Entonces, prácticamente nosotros todo el año estamos trabajando bajo esas agendas, bajo agendas quiere decir instrucciones. Entonces estamos trabajando bajo las instrucciones de nuestro Padre y obviamente el trabajo se hace más liviano. Por eso esa palabra dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando tienes alguna encomienda o asignación ministerial, quizás si trabajas en pro de haber nosotros, de buscar qué podemos hacer, ¿cierto? Claro, se va a hacer difícil porque hay que estar planificando en base a cómo yo voy a conducirme durante todo un año y es muy diferente sujetarse a la agenda del padre y seguir instrucciones solamente, seguimos las instrucciones de nuestro padre. Y, y una de esas instrucciones que él me marcó para esta temporada es mucho el terreno. Es como para que tú me entiendas, para ver y también oír lo que está sucediendo en primera persona, las operaciones del Padre activas en nuestro territorio, en este caso en la República de Chile, que es la nación donde el Señor me colocó y que también es mi responsabilidad territorial. Cuando nosotros somos despertados a todo esto que yo vengo hablando desde que nos conocemos, ¿cierto? Del mover profético, del movimiento del despertar, es parte de lo que el Señor está generando en esta temporada en las naciones. Obviamente yo puedo contarte lo que he visto y oído en nuestra nación y eso es lo que quiero compartirles hoy día, parte de esas experiencias. Y quiero partir entregando una base, ¿cierto? Un sustento de lo que yo voy a hablar el fundamento de lo que es un mover profético. Para que entendamos que es una palabra que tú me has oído mucho, el mover profético. Para que se entienda que es un mover profético, cuando nuestro Señor Jesucristo viene a la tierra y cumple su propósito, se generan ciertas situaciones mientras Él está en esos territorios dando el anuncio del Evangelio del Reino, trayendo todo ese movimiento de los portentos, ¿cierto? La sanidad, los milagros que se vieron en el tiempo en el que él estuvo ejerciendo o cumpliendo su propósito. A eso le vamos a llamar mover profético, un movimiento profético. Acuérdate que ese episodio de la historia tan importante como lo es que nuestro Señor Jesucristo estuviera pisando la tierra, era un evento profético que estaba señalado en las Escrituras. Cuando tú vas a las Escrituras te encuentras que todo eso estaba profetizado de que iba a ocurrir. Entonces, por eso le llamamos mover profético. Y hoy día no es diferente. Otros moveres proféticos, para que se entienda, es cuando el Señor saca a su pueblo de Egipto y lo lleva por el desierto hasta la tierra que Él les había dado, que les había delegado, que por cierto eso es lo que está generando el conflicto palestino-israelí que hemos conversado. Si quieres saber más acerca de eso, yo profundicé en un video estos días de qué se trata eso para que podamos entender el contexto histórico y el contexto actual del Israel y que se pueda entender a profundidad lo que allí realmente está pasando, que realmente tiene que ver con una pelea de familia. Y te invito a que puedas ir a ver ese video si te quieres interiorizar de qué se trata ese conflicto y cuáles son las líneas de pensamiento que están hoy día en Israel y las líneas de pensamiento que están hoy día en Palestina. Y ahí vas a entender un poco más ese conflicto. Entonces, cuando el Señor saca a su pueblo de Egipto,
Eso también es un mover profético, ves todo lo que pasó en el camino, cómo estaba esa columna de fuego, esa nube, esa provisión de alimento para ellos, todo eso es un mover profético. Espero que se vaya entendiendo la idea de lo que es un mover profético. Em, Cuando se generan los grandes avivamientos en la historia, eh, en este tiempo, hoy, en este siglo, tú te puedes encontrar con que hubieron hombres y mujeres, ¿cierto?, que se cedieron en la instrucción del Padre y generaron lo que nosotros conocemos hoy día como avivamiento, ¿cierto? En los territorios, hubieron varias naciones que lo tuvieron, Chile también incluida en eso, ¿cierto? Ahí en la ciudad de Valparaíso tuvimos un mover profético también. Eh, y bueno, a lo largo de la historia se generaron estos moveres. Pero, ¿qué pasaba? Que generalmente comenzaban todo muy portentoso, todo muy grande. Cuando tú te vas a leer estos eventos históricos, eh, que hay muchos libros que los tienen, yo siempre señalo uno de ellos que es Los Generales de Dios, donde tú te puedes encontrar estos moveres proféticos. Em, pero tienen una diferencia con el que el Señor está generando hoy día, porque de eso voy a hablar, lo que he visto y oído con el mover profético en Chile, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia en que en ese tiempo el Señor convocaba a un hombre o una mujer que tenía un corazón dispuesto para obedecer su instrucción y se generaba todo ese movimiento en un territorio o en una nación? Pero con el correr de los tiempos ocurría, por decirlo así, como un secuestro de ese mover profético o de ese avivamiento, había un secuestro. Entonces comenzaban los hombres a manipular ese movimiento y terminaba por desvirtuarse y por terminar ese movimiento profético o ese avivamiento. Entonces el Señor en este tiempo ha generado, obviamente es una agenda y todo eso está planificado, para cada generación hay una agenda. Y la agenda para nuestra generación es lo que el Señor está convocando o lo que el Señor está manifestando en este mover profético de este tiempo, que también está profetizado, ¿cierto? Esta temporada. Cada generación ha sido profetizada y esta generación, que somos una generación muy bendecida porque nos va a tocar ver cosas en el sentido de que vamos a ver cosas y portentos del mover profético de esta temporada. Obviamente también vamos a ver el principio de dolor, lo que está comenzando a ocurrir en el planeta, ¿cierto? Como parte de la agenda del Padre o parte de la profecía bíblica que tiene que cumplirse. Entonces, lo que vamos a comenzar a ver en esta temporada es el despertar, el movimiento del despertar, porque hay una diferencia, claro, en el mover o el avivamiento de ese tiempo, que era como, por decirlo así, es como que te ponen corriente y tú reaccionas a eso. Eso era como un avivamiento y reaccionas a esa energía, a esa corriente, pero luego eso se termina. Entonces, la diferencia de este tiempo y por qué se llama el movimiento del despertar, lo que nosotros estamos viviendo hoy día, lo que tú me escuchas cada video hablar, en la verdad del Eterno o en Mover Profético, como es este programa hoy día es Mover Profético, es hablar de este movimiento del despertar. ¿Por qué? Porque este movimiento no lo lidera un hombre, sino que lo lidera el Ruach, el Espíritu de nuestro Señor o el Espíritu Santo, o como nosotros le llamamos también Ruach HaKodesh, ¿cierto? Del hebreo. En realidad es como tú te sientas más cómodo de llamarlo, pero es el Espíritu de nuestro Señor, que fue dejado cuando Él retornó, ¿cierto?, a ocupar su lugar en su trono nuevamente, y Él derrama o envía ese Espíritu para consolarnos y para guiarnos en esta temporada, para enseñarnos también, para direccionarnos. Entonces, eso es lo diferente, porque esta vez no va a ser, no se van a apropiar los hombres de él, sino que es un movimiento que está totalmente comandado por el Espíritu de nuestro Señor, dirigido por su Espíritu, y que genera no en una corriente eléctrica que va a durar un momento, sino que genera un proceso de despertar. Es un proceso, eso es lo que trae este mover profético en esta temporada, un proceso de despertar, y cuando despiertas ya no te vuelves a dormir. Y el despertar te hace ser consciente de tu entorno, también te hace ser consciente de tu verdadera naturaleza, de tu identidad, te hace ser consciente de la paternidad, te hace ser consciente del sentido de pertenencia a un reino. De eso vamos a hablar hoy día, que somos ciudadanos de un reino.
Y ese sentido de pertenencia es lo que nosotros vamos a ver muy fuertemente en esta temporada. Por eso quiero compartirte lo que el Señor me mostraba que va a comenzar a pasar y que ya está pasando y que va a ser un movimiento muy masivo porque el mover profético, los moveres proféticos tienen operaciones funcionando en los territorios. Entonces, ¿cuáles son las operaciones que están activas en los territorios? Muchas, la operación del despertar, que es que mucho pueblo, mucha nación del Eterno y aquellos que no son nación del Eterno, que van a ser despertados porque son parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel, comenzarán a evidenciar esas operaciones de despertar, van a entender su verdadera naturaleza. Por mucho tiempo nosotros teníamos el concepto, ¿cierto?, de identidad como que éramos una oveja, ¿cierto? Claro, porque se toma el concepto de que la oveja conoce la voz de su pastor, pero realmente cuando nosotros hablamos de identidad, y eso es lo que trae el movimiento del despertar, es poder entender lo que dice el apóstol Pedro cuando nos enseña que somos reyes sacerdotales. Tiene sentido si nuestro Señor Jesucristo lo que anunciaba era el Evangelio del Reino, tiene sentido. Y se entiende que muy pocos entiendan el concepto de Evangelio del Reino o de nación del Eterno o de pueblo de Dios, ¿cierto? Tenemos más, a nosotros se nos enseñó más el concepto de un sistema de religión, pero no se nos enseñó el concepto de que nosotros éramos o pertenecíamos a una nación y que somos ciudadanos de un rey y que nuestro rey es nuestro Señor Jesucristo y que ese reino tiene una constitución que es su palabra, que tiene habitantes, que tiene un ejército que son los ángeles, ¿cierto? Ahí se cae al piso la doctrina de la guerra espiritual y todo eso. Entonces nosotros tenemos quienes batallen por nosotros y tenemos quienes eh, pongan en línea, por decirlo así, a las tinieblas y ya vamos entendiendo el concepto de reyes y señores de gobierno, de reinas y señoras de gobierno. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos preparando el camino, ¿cierto? Este mover profético también tiene esa operación de aquellos que estamos preparando el camino para el retorno de nuestro Señor, porque ese reino todavía no está completamente establecido. Ciertamente nuestro Señor Jesucristo mora dentro de nosotros a través de su Espíritu y tenemos un pedacito de ese reino manifestado en nosotros. Tenemos un pedacito, pero el reino completo en toda su plenitud lo vamos a ver establecido cuando nuestro Señor venga en su segunda venida a establecerlo aquí en la tierra, y todos sabemos que va a ser en Jerusalén porque es el lugar que Él escogió. Por eso Él habla, pedid por la paz de Jerusalén, que todos hemos estado usando esa palabra estos días. Y, y hemos entendido realmente la profundidad de esa palabra también en ese video que yo te comento de lo que está pasando en Israel. Yo hablo de esa profundidad también, de una profundidad que el Padre me muestra, que me revela finalmente. Lo que yo hago en estos videos es compartirte lo que el Señor me va mostrando. Obviamente es una pieza. Un profeta de oficio no tiene la verdad completa. Por eso que el Señor también nos anima a trabajar en compañías de profetas, porque cada profeta tiene su pieza. Y cuando juntamos todas esas piezas, se arma un diseño de la operación del Padre, del mover profético en un territorio, de lo que el Señor está hablando para esa temporada. Y esta es la pieza que yo quiero entregar hoy día para que pueda ser pesada, pueda ser evaluada, porque la palabra dice que la profecía debe ser pesada, debe ser evaluada. Yo no puedo tomar una profecía de buenas a primeras porque alguien me dijo algo, yo tengo que pesar, yo tengo esa profecía, yo tengo que pedir confirmación porque eso dice la Escritura. Entonces es importante conocer esos principios escriturales, porque cuando yo no conozco principios escriturales voy a ser engañado. Por eso dice la palabra que aún los escogidos serán engañados, y es una palabra que siempre me cuestioné, porque yo decía, ¿cómo es posible que los escogidos sean engañados? ¿Cómo va a suceder eso? ¿Cómo? Y es porque muchos de los escogidos desconocen la ley de su padre, desconocen la constitución de su reino, incluso desconocen que pertenecen a un reino. Tienen un concepto de eclesía más arraigado y más estructurado que realmente el reino. Entonces, por eso va a ser fácilmente engañado un escogido porque desconocen los principios y las bases escriturales o las bases del reino. Entonces, si tú no sabes que la profecía se tiene que pesar cuando alguien te da una palabra profética, si tú no sabes que la tienes que pesar, puede ser que alguien te esté diciendo una palabra
está saliendo de su propio corazón y tú vayas a hacer lo que está diciendo esa persona, cuya palabra puede ser una buena intención, pero finalmente no es algo que vino del corazón del Padre. Y tú vas a hacer eso, sin pesarlo, sin pedir una confirmación. Entonces, yo la verdad es que he escuchado muchas personas hablar mal en enseñanzas es válido, ¿cierto? El Señor puede darte una dirección de una palabra, pero hablar mal de lo que hizo Gedeón, pero ¿saben qué? Yo he admirado a Gedeón toda la vida he admirado a ese hombre porque cuántas veces él pidió, porque obviamente algunos dicen qué poca fe tenía, qué, qué falta de fe que tenía de no creerle al Señor, qué poca fe. Entonces, pero realmente a mí me parece muy bien si yo estudio estos principios bíblicos de que la profecía debe ser pesada, yo lo encuentro a él y lo coloco y lo mido, esa pieza de él en este principio escritural, y yo veo que calza perfecto, porque yo hago eso. Yo, cuando entendí este principio escritural de que la profecía debía ser pesada, evaluada, y que uno debía pedir confirmación de algo como eso, que podía cambiar tu vida, una palabra profética, y por eso tenemos que asegurarnos que esté realmente direccionada por nuestro Padre. Yo le encuentro toda la razón a él. O sea, podemos tener distintas opiniones, obviamente cada uno de nosotros es una huella digital y cada ministro, maestro que enseña las escrituras, el Señor le da su revelación o le da parte de su visión para que la pueda impartir al pueblo y traer esa palabra de dirección y de instrucción. Para eso fuimos llamados todos aquellos que participamos de una u otra manera del cuerpo ministerial. Fuimos enseñados para eso, para traer enseñanza, para educar a la nación, para educar al pueblo del Eterno. Esa es nuestra labor principal. Y hoy día vamos a hablar de esa labor. Entonces, finalmente, cuando yo me voy dando cuenta de lo que el Señor está generando en los territorios, ¿cierto? Y de lo que es un mover profético y que tiene operaciones. Entonces, las operaciones son las operaciones del despertar. Ya comienzo a entender mi posición de rey y de señor de gobierno y entiendo que hoy al asumir esa responsabilidad, ¿cierto? De conocer, porque la verdad me hace libre, pero la verdad cuando me despierta, porque es la verdad del Padre la que nos despierta. Esas son las operaciones que están activas en los territorios, el movimiento del despertar, las operaciones del despertar. Entonces, está despertando su pueblo, el Señor está desarraigando las estructuras de la religión. Para que tú entiendas religión, ve lo que eran los maestros de la ley en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo cuando Él estaba cumpliendo su propósito. Bueno, eso hay hoy día en nuestras congregaciones. Eso también está. Y hay muchas cosas en nuestras congregaciones que están y que nosotros las estamos viendo y han servido para que el pueblo de Dios se enfríe por todos los malos ejemplos que se están dando y que se están mostrando, porque hay lobos rapaces, hay gente que se está aprovechando, ¿cierto?, de aquellos que desconocen las escrituras. Porque ¿quiénes son los que están siendo engañados en este tiempo por lobos rapaces, por falsos maestros, por falsos profetas, aquellos que desconocen las escrituras? Y hoy el Señor nos está invitando a retornar a su palabra, porque es su palabra la que nos va a dar sustento, la que nos va a dar el fundamento correcto, es su palabra. Ni siquiera yo con lo que enseño en este canal, sino que es su palabra. Si tú te fijas, yo siempre invito a todos los que oyen estas enseñanzas que vayan a la palabra, que sean bereanos, que tienes que ser bereano, que tienes que ser bereana, que esta es la temporada de los bereanos. Eso es una operación del Padre, la operación de los bereanos. Es una operación donde el Señor nos está, yo le llamo así, pero en realidad se llama Teshuvah, el retorno al origen, a nuestro diseño original, el retorno a su palabra. Yo le digo la operación de los bereanos, porque es una operación donde nosotros vamos a inquirir las escrituras y vamos a profundizar en ellas, vamos a entender los contextos históricos de la palabra, vamos a ir a buscar las raíces etimológicas de las palabras para entender, vamos a ir a los escritos originales para poder comprender qué realmente nos estaba queriendo decir nuestro Señor en una palabra, ¿cierto? En una enseñanza. Vamos a entender que algunas son literales y que otras no son literales. Vamos a entender que algunas palabras son doctrinales y otras no. Vamos a entender que hay palabras que son proféticas y otras que no son proféticas. Vamos a entender que la palabra profética, hay palabra profética o profecías que ya tuvieron cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo y hay profecías que van a tener cumplimiento en esta temporada, en esta generación. Eso
me, me ayuda a retornar a la escritura. A eso me ayuda para no ser engañado, para yo ir a revisar, para, para que lo que estoy escuchando pueda cerciorarme de que eso es así. Y eso es lo que el Señor está soltando en esta temporada, lo que está haciendo el Ruach, el Espíritu del Señor. Hay una operación del despertar, pero hay una operación del conocimiento de la palabra, donde su palabra está siendo revelada a los pequeños, está siendo revelada a los desconocidos, a aquellos que no tienen rostro. Esa es la temporada que aperturó. ¿Por qué? Porque los que tenían el conocimiento lo pervirtieron, porque los que tienen la verdad la secuestraron, al igual que esos movimientos del avivamiento en ese tiempo secuestraron la verdad y no la anuncian porque genera problemas, porque genera escozor, porque les va a generar un problema, porque les va a generar un movimiento. No la dicen, la ocultan, pero hay de aquellos que ocultan esa verdad, porque como dice el libro de Habacuc, esta es una verdad que va a correr y que ya nadie la puede detener. El movimiento del despertar es una verdad que nadie puede detener. Y hay de aquellos que se opongan, y hay de aquellos que sean obstáculos para que esta verdad corra, porque esta es una operación que ha salido directamente del corazón del Padre. No es que un hombre se levantó y dijo, vamos a empezarla, el mover del despertar. No, es algo que está generando el Espíritu del Señor en todo el planeta. Y hay ministros que lo están notando y que lo están hablando, que se está generando. Y hoy quiero compartirte lo que el Señor me hablaba de estas operaciones de revelación de la palabra, que algunos le llaman la operación de espada, donde viene un nivel de conocimiento y de revelación de las escrituras que antes no se dio. Y, y, y va a ser un nivel de conocimiento y de revelación de las escrituras lo más pequeño, de los que menos te imaginas. Porque en esto sí es parecido a los grandes avivamientos de la historia, donde el Señor usó a los hombres. En un territorio, ¿cierto? El Señor solamente necesitó una sola persona. Yo ayer compartía de esto, de que en un tiempo de proclamación que tuvimos, de que me toca encontrarme con muchas personas que están solas en los territorios y que en más de alguna ocasión me dicen, no sé cómo hacer, he despertado y no sé qué puedo hacer en mi territorio. Y finalmente el Señor los conecta con este ministerio. Y este ministerio es especialista en eso. Red Profética es un ministerio que se especializa en poder indicarte lo que tienes que hacer en los territorios si has despertado. Eso es lo que hacemos nosotros. A eso me convocó el Señor a hacer, a acompañar a todos aquellos que vayan despertando y señalarles el camino, poder prestarles servicio a esas personas que están despertando, o sea, ser servidora de ellos para indicarles el camino. Entonces, todos los que despertaron antes tenemos esa labor de poder señalar el camino. Mira, esto es lo que tienes que hacer. Entonces, porque cuando uno despierta, se da cuenta de una verdad que te impacta, que te impresiona, de, de salir de una estructura de religión para entender la verdad y que eres parte del reino, y que eres parte de un reino que está en todo el planeta diseminado y que está comenzando a despertar. Y para eso son ministerios como este, como Red Profética, para prestar servicio. En este caso, se especializa en prestar servicio al cuerpo ministerial, a todo el cuerpo ministerial que comienza a despertar, porque Red Profética ora y proclama que muchos ministros sean despertados en Chile y en las naciones. Nosotros oramos por eso. Entonces, muchas veces alguien puede decir que estamos hablando en contra de una congregación, y eso no es así. Para quienes nos conocen realmente y han tenido oportunidad de compartir conmigo una enseñanza, una asesoría, realmente lo que nosotros hacemos es orar para que los ministros despierten, y ya vas a entender por qué nosotros oramos eso. ¿Qué es lo que nosotros entendemos? Que nosotros estamos orando porque el cuerpo ministerial despierte, porque congregaciones completas despierten, porque ministerios completos se han despertado, y ya lo estamos viendo, lo estamos viendo. Entonces, lo vas a entender cuando yo siga explicándote lo que he visto y oído en los territorios en estos días. Entonces, el movimiento del despertar tiene operaciones, ¿cierto? Hay estrategias también en esas operaciones. Red Profética es una estrategia del Padre, una de las tantas estrategias o herramientas del Padre para participar en este mover. Somos una pequeña herramienta de nuestro Padre,
donde podemos ser un aporte y ayudarte a entender lo que se está generando en los territorios. Es importante que como ministros lo entendamos, porque si nosotros no vamos a la escritura o no entendemos la temporada, no somos conscientes de nuestro entorno, eso es entender la temporada, de lo que el Espíritu del Señor está haciendo, voy a quedarme atrás, voy a quedarme relegado. Y con todos aquellos que se queden atrás y se queden relegados, lo que yo voy a hablar hoy día es lo que el Señor me dijo que iba a pasar con aquellos que no van a entender y se van a quedar relegados y aquellos que se van a oponer. Entonces el Señor viene hablando esto que va a ocurrir y que ya nadie lo va a detener porque es, son los ríos de revelación que están siendo soltados en esta temporada de las naciones de la tierra, y Chile no es la excepción. Ríos de revelación, ríos de conocimiento profundo. El Señor nos está llevando a las profundidades de su revelación en esta temporada. Y para eso, para poder entender esos ríos de revelación, o para entender el mover que el Padre está generando en los territorios, debo tener la mente de Cristo, debo tener esa mente elevada, ¿cierto? Nuestro Señor dice: Mis pensamientos son más altos que los vuestros, que los tuyos". Y el Señor nos invita a tener la mente de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué mente tenía Él? Él no hablaba con todas las personas. Cómo se acerca la samaritana cuando ellos no se podían ni ver siendo parientes. Bueno, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy pasa eso en el pueblo de Israel. Y no se podían ver. Y cómo él se acercaba a distintos tipos de personas. Eso es una mente sin estructura de religión. Todo lo que él hacía, todo lo que nuestro Señor Jesucristo hacía mientras cumplía su propósito, era una mente elevada, una mente sin estructuras de religión, sin tradiciones ni dogmas de hombre. Esa era la mente que tenía nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él viene a ser un ejemplo. Él es nuestro parámetro a seguir en esta temporada. Debo tener la mente de Cristo para poder entender lo que Él está generando en esta temporada. Tiene que ser con su mente, y aquellos que no tengan su mente no lo van a entender. Se van a oponer y van a comenzar a actuar igual que los maestros de la ley en esa época hicieron con Él. Eso va a comenzar a suceder. Porque cuando yo desperté y el Señor me hablaba de estas verdades, y yo decía: ¿y quiénes van a ser nuestros enemigos en este mover? Porque es una verdad grande es una responsabilidad grande la que nos está delegando, no solamente a mí, sino a todos los que han despertado en esta temporada. Ya les he dicho, yo estuve en clases donde estábamos estudiando muchos de todo el mundo, y todos habíamos sido direccionados por el Espíritu del Señor a aquellas clases. Yo estuve en 5 lugares direccionada por el Padre aprendiendo, 5 lugares diferentes. Y todos convergían en el Evangelio del Reino. Esto estoy hablando hace 6 7 años atrás. Y el Señor me envió a prepararme. Dijo que era necesario que yo me preparara para lo que Él había señalado que tenía que hacer yo. Y la verdad es que yo me preguntaba por qué nos hablaban de que esto iba a tener oposición. Y cuando yo le preguntaba al Señor: ¿pero quién se nos va a oponer a tu verdad? Porque cuando tú despiertas te das cuenta de muchas cosas. Incluso a veces te pones triste porque te das cuenta que has perdido mucho tiempo, que realmente las escrituras no son impartidas de la forma correcta en muchos casos, en otros casos no, sí, hay muchos que hemos tenido también, tuvimos en nuestras congregaciones excelentes maestros, pero otros no han tenido ese privilegio. Yo tuve maestros entendidos, aunque no al nivel que podemos ver ahora, pero ya eso a mí me sirvió para tener la mente amplia que hoy tengo. O sea, en eso yo soy agradecida de cada uno de los pastores que yo tuve atrás en el pasado, porque también aportaron a la mentalidad que yo hoy tengo. Bueno, obviamente también es un diseño del Padre, Él me hizo nacer con un diseño, pero eso también se pudo haber pervertido en el camino, porque eso también pasó con muchos, ¿cierto? El diseño del padre pervertido, el diseño del padre cercenado, el diseño del padre coartado, porque no se entendían. Y porque también aquellos que teníamos el diseño tampoco sabíamos cómo operar con esas herramientas. Es como que cuando el Señor te hace nacer y te coloca en este plano, ¿cierto? Físico, Él te dota de muchas herramientas, que son esas cualidades y esas características que nosotros tenemos. Y a veces no hay nadie alrededor que entienda eso y que te enseñe.
Entonces muchas veces también cometimos errores como profetas, eh, al no diferenciar cuando había una revelación que era solamente para uno, que era una revelación personal, cuando era una revelación para una persona o cuando era una revelación colectiva, ¿cierto? Que yo podía impartir que colectivamente. Todas esas cosas no estaban al alcance de la nación del Eterno y por eso se tiene también un mal concepto de todo lo que es lo profético, pero el hecho de que hayan profetas que no hayan sido formados y que hayan generado conflictos, ¿cierto?, en sus congregaciones por no tener esa formación, nos damos cuenta que es importante la formación. Si Elías, bueno, en los tiempos de los grandes profetas, ¿cierto? Habían escuelas de profetas, ¿cierto? Habían, tú vas a la escritura y tú te puedes encontrar con eso. Entonces serán necesarias hoy día, porque hay muchos que dicen eso, que andan con escuelas de profetas, pero es que es necesario educar al profeta, es necesario llevarlo a madurez, por lo mismo, porque por eso este ministerio ha sido tan criticado, por esa falta de preparación que tienen los profetas en este tiempo, yo misma. Quizás tenía una mente amplia y tuve una básica formación, como yo se los he contado en aquellas congregaciones en donde yo nací, pero esa formación que fue muy básica me sirvió mucho, pero hay quienes ni siquiera tuvieron una formación básica. Entonces, el hecho de que haya un profeta no formado no significa que el ministerio profético no esté activo. Después de nuestro Señor Jesucristo, el ministerio profético continuó. De hecho, Pablo también era profeta, muchos de los apóstoles se movían en lo profético, nuestro Señor Jesucristo, el profeta mayor, ¿cierto? Su palabra. Entonces, eso hay que ir a las escrituras para encontrarse con esas verdades. Entonces, imagínate, yo el otro día te leí un pasaje donde salía que no es que nosotros no sepamos cuándo va a ser la venida del Señor y te lo estoy leyendo. Yo estaba leyendo ese pasaje, está en las escrituras, pero las personas lo pasan por alto porque no lo entienden o porque va en contra de lo que les han enseñado y eso es lo que eso es un marco, eso es una estructura de religión, solo porque alguien te dijo algo, pero eso no significa que esa sea una verdad absoluta. ¿Dónde está la verdad absoluta? Está en las escrituras. Ahí está la verdad absoluta de nuestro Padre, porque finalmente Él es la verdad absoluta. Y yo tengo que ir a las escrituras, porque yo soy responsable de si yo aprendo o no aprendo, porque las escrituras están al alcance de todos hoy. Hoy aún están al alcance de todos. Entonces, lo mismo pasa a aquellos que dicen profetas y no lo son. ¿Por qué no lo saben? Porque eso se enseña en una escuela de formación profética. ¿Quién es un profeta y quién no? Se enseña que todo el pueblo del Señor tiene una boca profética, todos podemos profetizar, pero el hecho de que yo tenga boca profética no me hace un profeta de oficio. ¿Quién es un profeta de oficio? ¿Qué hace un profeta de oficio? Todo eso está en la escritura. Debo llevar frutos. Si soy un profeta de oficio, debo tener frutos evidentes. Hay frutos. Por eso la escritura dice, ¿quieres saber quién es un lobo rapaz? ¿Quién es un engañador? ¿Y quién está en línea con el Padre? Por sus frutos. Ve sus frutos. Observa sus frutos. Por sus frutos los conocerás, dice el Señor. Entonces, por eso el Evangelio del reino no es complicado. Nosotros nos complicamos, pero no es complicado porque todo está en la Escritura. Todo lo que nosotros necesitamos para crecer, para fortalecernos, para llegar a la estatura del varón perfecto está en la Escritura. Todo lo que yo necesito. Cada experiencia que yo he vivido en la vida está en la Escritura. Y tengo parámetros para saber cómo conducirme dependiendo de la circunstancia que yo esté viviendo. Todo está en la Escritura. Por eso que el Señor nos está llevando a dar este anuncio de retornen a las escrituras, retornen a casa, retornen al diseño, conozcan su identidad, conozcan de dónde provienen las escrituras, las raíces escriturales, para que conozcas tu simiente, tu semilla, para que conozcamos nuestras raíces, no para que terminemos judaizándonos, porque eso también es otra cosa, cuando tú escuchas parte de las enseñanzas que yo doy en este canal. A nadie invito a judaizarse. Bueno, ellos son nuestros parientes, así como Israel y Palestina, ellos son nuestros parientes. Pero el hecho de que ellos hagan su ceremonia y todo eso y vivan su conocimiento como lo viven allá ellos, lo que nosotros estamos haciendo hoy día,
es poder cumplir la instrucción que el Padre nos dio a todos nosotros, que estamos despertando y que son muchos a nivel planeta, son muchos, de dar el anuncio de que su venida no es que nadie sepa. ¿No te has dado cuenta en estos videos? Siempre estoy hablando de eso. Estoy dando anuncio, oye, la venida del Señor, amados, no es que nadie sepa, eso no es cierto, eso no es cierto. Entonces, en la Escritura dice que sabremos. Y cuando yo hablo de los 7 convocatorias de Levítico 23, no estoy hablando de fiestas para celebrarlas como las celebran nuestros hermanos, son para observarlas. Obsérvalas, porque esas fiestas, para que me entiendan en el mismo lenguaje que estoy hablando hoy día, son acontecimientos o mover profético que te señala, es como escatología, que te señalan los tiempos. Y esa línea de tiempo escatológica indica la fecha o la temporada del arrebatamiento. Te señala la fecha y la temporada de las bodas del Cordero y te señala la fecha y la temporada de la fiesta de tabernáculos y que habla del retorno de nuestro Señor, de su segunda venida, establece su reino milenial en la tierra, no en el cielo. En el cielo van a ser unas bodas, es cierto que vamos a estar en el cielo, pero es solamente un tiempo leve, no es para quedarnos. Yo lo he hablado en otras veces, una morada, fue a preparar morada. Lo que fue a preparar el Señor, no una casa para habitar allá, fue a preparar un lugar en la mesa. Entonces, ¿sabes por qué se malinterpreta eso? Porque nosotros estudiamos las escrituras con el concepto occidental. Yo he entendido eso, con nuestra mente occidental. Entonces, cuando dice morada, lo que es morada para nosotros, es morada para nosotros. Ay, disculpa, se me está pegando esto. ¿Qué es morada para nosotros una casa? Entonces, cuando yo estudio las escrituras, perdón, bajo, ay, sí, mil disculpas que se me olvidó conectar el computador. Voy a continuar. Cuando yo estudio las escrituras bajo mi concepto occidental de las cosas, claro, voy a asimilarlas de esa forma, pero nosotros, por eso que es importante entender nuestras raíces, porque cuando yo estudio nuestras raíces, yo tengo que estudiar la escritura bajo el concepto de la mentalidad del pueblo oriental. Entonces, ellos preparaban un lugar para los viajeros y no era un lugar para quedarse, era un lugar mientras los viajeros eh, encontraban esa morada o ese lugar para quedarse y ellos eran atendidos. Era como hacer misericordia para que me entiendan. Entonces lo que el Señor fue a preparar allá fue un lugar en la mesa. Entonces, todo eso me lo trae el retornar a las escrituras, el volver a casa, el entender mi verdadero origen. Por eso es que las escrituras se estudian desde nuestro verdadero origen. Y cuando yo las estudio, por ejemplo, mira, para que se entienda más lo que yo estoy tratando de decir hoy día, si yo quisiera evangelizar a una persona musulmana, ya que estamos, debido a los acontecimientos, estamos hablando mucho de eso. Si yo quisiera evangelizar a un musulmán, yo he tenido oportunidad de conocer al mundo musulmán. El Señor ha permitido que se generen esos códigos de relación. Si yo tuviera oportunidad de evangelizar a un musulmán, yo no puedo evangelizarlo desde mi mente occidental, entendiendo eso. No puedo. Tengo que entender toda su cultura y cómo ellos piensan y cómo ellos ven la escritura para poder evangelizarlo. Entonces, mira, yo he estado, el Señor a mí me ha llevado a lugares que a mí a veces, muchas veces me sorprenden. Me sorprenden porque el Señor a lo largo de toda mi vida trabajó en la mentalidad, en la mente de Cristo. Desde niña trabajó eso. Y, y la verdad es que yo he tenido oportunidad por trabajo de poder estar compartiendo con musulmanes y poder compartirles de nuestro Señor Jesucristo a ellos. Pero mira,
Para poder evangelizar a un musulmán, tú tienes que entender quién es Isa, porque si no entiendes quién es Isa y cómo vas a tomar, ¿cierto? Obviamente te vas a dejar guiar por el Espíritu del Señor, cómo tú les vas a hablar a ellos. Hay que estudiar, hay que prepararse. También hay que dejarse guiar por el Espíritu del Señor, es un conjunto de cosas. Entonces es un tema de, de mentalidad y de cómo yo voy a abordar una situación como esa. Entonces, cuando nosotros decimos que hay que volver al origen, es porque estamos observando las escrituras desde las raíces, desde allá, para poder entender los conceptos, porque ese es el problema. Nosotros todos esos conceptos que están en la escritura, cuando los occidentalizamos, desvirtuamos la palabra de nuestro Padre. Por eso que eh, sí, estamos de acuerdo, hay muchos errores de traducción, errores de interpretación. Eso ya lo sabemos, pero obviamente la base, por decirlo así, la sustancia de la palabra se mantiene y ya por lo menos uno puede tener una idea de una base, pero eso es lo que el Señor quiere que entendamos en esta temporada, con el mover profético que se está generando. Entonces, el, el hecho de que entendamos ahora que cada moedín o línea de tiempo es una agenda de nuestro Padre. Nosotros estamos viviendo una agenda. Toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es la agenda de nuestro Padre. Incluso imagínate, hay gente que tiene temor de leer el Apocalipsis. El Apocalipsis habla de la victoria de nuestro Señor sobre Satanás, ¿cierto? Entonces es algo glorioso leerlo. Claro, tiene todas esas figuras raras, complejas de entender. Pero si tú le pides la revelación y el Señor está bajando esa revelación en este tiempo, el Señor está hablando. Voy a hablar por Chile, pero es a nivel planeta, que Él está bajando hambre y sed de la palabra, hambre y sed de su revelación. Eso es lo que está ocurriendo en los territorios. Eso es lo que yo estoy viendo al descender, ¿cierto? Al terreno, porque generalmente yo estoy aquí, generalmente yo atiendo personas, ¿cierto? Atiendo ministros y estoy aquí, pero el Señor me dijo, vas a ir a terreno ahora. Obviamente para mí ha sido una bendición porque yo fui criada, yo nací a esta verdad en el mundo pentecostal. Para los que me conocen saben eso. Entonces, en el mundo pentecostal yo recibí una formación que era terreno total, calle total, o sea, donde nosotros desde muy pequeños nos memorizábamos un texto para anunciarlo en la calle, entonces eso te hacía romper toda estructura de temor o de vergüenza y retornar a eso. La verdad es que ha sido muy gratificante también porque todo lo que es el evangelismo en las calles, en las plazas, yo lo conozco. Yo fui parte de eso, todo lo que es el evangelismo en las cárceles, yo lo conozco. Todo lo que es el evangelismo en los colegios, yo lo conozco y me gusta, me gusta. Entonces hoy el Señor me lleva me permite hacer, ¿cierto?, esa labor y retomar lo que en el pasado yo muchas veces hice y el Señor es testigo de lo que yo te estoy diciendo. Y hoy también puedo, gracias a esa experiencia, puedo hablar acerca de lo que es el evangelismo en las calles con autoridad y poder también formar a aquellos que tienen dudas en esa área y hablarles del evangelismo que se está generando en este tiempo, porque hasta eso es diferente cuando tú despiertas, porque cuando tú despiertas el evangelismo que el Señor nos está mandando, o el anuncio más bien dicho, que el Señor nos está enviando a hacer, es que nosotros ya no tenemos que hablar de un Cristo que derramó su sangre en el madero y que fue molido por nuestras rebeliones, sino que el anuncio que nosotros tenemos que estar dando hoy día es de ese que va a volver como un rey, un señor, a establecer un reino y que nosotros vamos a ser parte de ese gobierno, ¿cierto? Ese es el mensaje y claramente es un mensaje que la gente se detiene a oír porque entre ser parte del antiguo mensaje que más encima estaba mal, de invitar a la gente al cielo. Entonces, mira, acepta a Jesucristo porque, o ven a Cristo porque vas a disfrutar con Él en el cielo.
un mensaje totalmente tergiversado, por eso hay que ir a las escrituras. Entonces es diferente hablarle a las personas. Miren, gran parte de las personas saben el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, lo conocen, lo conocen. Yo sé que usted me va a decir que sí, porque cuando ha ido a las calles la gente sabe. Lo ha visto en películas, lo ha escuchado todo el tiempo de nosotros a lo largo ¿de cuánto tiempo? Siglos. Pero lo que no conocen es el retorno de ese rey, a establecer ese reino. Y que no es que nosotros tenemos que decirle a la gente venga a Cristo, sino que Él los sale a buscar, porque nadie busca al Señor. El Señor va a buscar a los suyos, Él los va a buscar. Entonces el Señor te ha salido al encuentro y te quiere hacer parte de su reino. Y empezamos a hablarle del reino y a explicarle lo que la gente desconoce. Entonces eso es lo que yo he visto en esta temporada y eso es lo que quería compartir, de que el Señor me hablaba de algo que yo viví, dos casos. Me dijo, ve a aquellos lugares y apoya esos movimientos. Y esos eran moveres que ellos convocaban, eran convocatorias evangelísticas en las calles, que es lo que se está dando mucho. Hay una operación del Padre donde se está saliendo a las calles, se está haciendo evangelismo y adoración, ¿cierto? Pública, en distintos lugares, fuera de nuestras congregaciones. Esa es la instrucción que el Padre está dando en esta temporada. Ese es el anuncio profético que tenemos que salir a dar muchos que hemos despertado. Y es, hay que salir hacia afuera de las congregaciones. Esta es la temporada propicia porque la mies está madura. Esta es la temporada de la mies madura, de la cosecha. Entonces hay que hacerlo fuera. Hay que dar a conocer a nuestro Señor. No solamente darlo a conocer, sino con el mensaje correcto. Por eso que el Señor habla que esta temporada va a ser una temporada de mucha formación. Claramente hay de todo, te vas a encontrar con formaciones que están totalmente erradas, vamos a encontrar de todo, pero el hecho de que tú encuentres instituciones que están enseñando el error no significa que no hayan instituciones que están enseñando la verdad. Entonces de repente nosotros decimos, ahora salieron esos con institutos y con estudios y formaciones. Es obvio, algunas van a estar, y siempre ha sido así desde que el mundo es mundo, que algunos están enseñando la verdad y otros están enseñando el error. Otros se dedicaron a ejecutar una acción guiados por su propio corazón. Dios nunca les dijo. Ni siquiera tienen las habilidades, los códigos, los talentos, las cualidades para hacerlo, pero ellos de su propio corazón, algunos con buena y otros con no tan buena intención. Pero eso no significa que no sea un mover del Padre donde nos está llamando a formarnos, a prepararnos para ser parte de este mover de forma eficaz, para poder ser certeros en la obra que el Señor nos encomendó hacer. Y sobre todo entender lo que el Espíritu del Señor está haciendo en los territorios. Porque si no lo entiendo, me voy a quedar atrás. ¿Qué está haciendo el Señor? Cuando fui a apoyar a esos eventos, bueno, y ahora me vas a ver más seguido, voy a estar subiendo mucha información de eso, me di cuenta de algo. Obviamente el Señor corre el velo y trae su revelación, que uno de ellos dijo que no entendía por qué el Señor lo había escogido a él para generar ese mover profético. Porque era un movimiento, o generar, él dijo esa convocatoria, no dijo mover profético, pero yo entendía que era eso. Y vi una cualidad en ese hombre, un hombre muy sencillo y desconocido quizás a nivel nacional, porque el Señor ha hablado muy fuerte por boca de sus profetas que es el tiempo de los sin rostros, de los desconocidos, a nivel nacional y a nivel mundial. Yo creo que ese hombre no era tan conocido, era un hombre muy sencillo, muy humilde, que estábamos ahí en ese lugar que era la Plaza de Armas y yo pude compartir con ellos. Y la verdad es que fue muy hermoso porque el Señor me sorprendió, porque cuando el Señor me dijo, quiero que vayas a ese lugar y vayas a apoyar ese mover porque viene de mi corazón. Y yo la verdad dije, bueno, ¿y qué voy a hacer yo? No es que estuviera fuera de training con el evangelismo, yo sé cómo eso fluye, eso no se olvida, eso está como grabado en tu corazón, cómo se hace eso. Y yo dije, bueno, nadie me conoce allá, tampoco es un problema para mí, somos parte del cuerpo de Cristo y allá voy. Y eso quiero
quiero dejarte claro hoy día que viene un concepto de cuerpo de Cristo de nación que no tiene precedente y se va a empezar a marcar mucho en esta temporada porque el Señor me lo hizo ver allí. Y dije, bueno, voy a ir y me voy a ofrecer para repartir a lo mejor algún tratado, alguna cosa, y será mi pensamiento. Pero como dice la palabra, nuestros pensamientos son, son diferentes de los del Señor y los pensamientos de nuestro Señor son más altos que los nuestros. Entonces finalmente estaba yo compartiendo con ellos, perdón, estaba compartiendo con ellos y mira cómo hace el Señor porque yo había escuchado unos testimonios tremendos en ese lugar de personas que, no sé, habían sido heridos en, habían sido heridos, no sé, y el Señor los había levantado de la muerte y ellos habían aceptado al Señor. Testimonios tremendos, así como potentes, de hombres que les habían llegado, no sé, en su cuerpo balas y cómo el Señor los había salvado de la vida. Y de repente yo estaba escuchando eso y disfrutando ese momento. Y de repente el Señor me dice, vas a pasar adelante y vas a dar testimonio. Y yo le decía, Padre, pero ¿qué testimonio voy a dar yo? Porque muchos de ellos tú los rescataste y los trajiste a ti, a tu casa, los retornaste a casa como el hijo pródigo. Y yo nunca me he salido, yo nunca me he ido de ti. Entonces, ¿qué voy a decir yo si toda la dinámica de ese evento era esa? Y, y en eso se supone que yo iba a entregar esos tratados y de repente el Señor permite, se da la oportunidad de que alguien cuente su testimonio y no pasaba nadie. Entonces, y el Señor me decía, pasa, pasa. Y yo, Dios mío, pero ¿cómo voy a decir? ¿Qué voy a decir? Mi testimonio era como tan pequeño a mi entendimiento, un testimonio tan pequeño, porque el Señor, ¿saben que me pidió que hablara de su paternidad? Habla de la relación que tú tienes conmigo y de la relación que has tenido conmigo toda tu vida, desde que yo te salí al encuentro. Y la verdad es que no sé cómo llegué adelante, porque yo estaba muy atrás de ese lugar. Y hablé, me pasaron el micrófono, la persona que iba solamente a entregar tratados. Y yo di el testimonio de lo que era tener una relación con él y el mensaje de que él había salido al encuentro en esa plaza. Y ahí había muchas personas con necesidad. Estaban todos los que éramos hijos del Señor y que estábamos ahí apoyando, que éramos muchos, ahí hubo un modelo profético porque cuando el Señor le da esa instrucción a este pastor, tan sencillo de hacer eso allí, en la cúpula de la Plaza de Armas, eh, mucha gente se sintió lo mismo que sentí yo y para allá voy, que quiero que entiendas lo que va a comenzar a pasar fuertemente en esta temporada. Eh, Había mucha necesidad, aparte de todos los que estábamos ahí que conocíamos al Señor, mucha necesidad. Y el Señor me hace dar ese mensaje y explicar cómo Él los había ido a buscar a esa plaza y que Él los invitaba a ser su Padre a todos los despreciados, a todos los rechazados, a todos los abandonados, a todos los tristes de espíritu. Él los venía a buscar y quería ser su Padre. Entonces fue obviamente el Espíritu del Señor hablando, fue un mensaje que impactó y que tocó corazones y que marcó vidas, yo de eso estoy segura. De, lo estoy abreviando mucho porque fue un mensaje muy potente que el Señor me decía, háblales del sentido de pertenencia. No tienen sentido de pertenencia y sí el Señor me hacía entender que el mundo tiene orfandad, tiene falta de paternidad y eso genera que vivan las vidas que viven. Entonces, yo podía contar mi testimonio tan diferente de la línea que se había hablado ahí, pero también me daba cuenta de eso que cuando volví a mi lugar, me recuerdo que también una persona me había preguntado si yo pertenecía a ese ministerio y esto es lo que quiero que pongas atención, eh, porque yo le dije que yo no era de ese ministerio y que el Señor me había dicho a través de su espíritu que viniera y apoyara ese mover. Y yo le pregunto a esa persona que me preguntó, ¿y tú eres de este ministerio? No. ¿Y por qué estás acá? Porque el Espíritu del Señor me dijo que viniera lo mismo que tú. Entonces, ¿saben qué? Ha llegado ese tiempo, ha aperturado el tiempo en que el pueblo del Señor va a comenzar a entender que somos una nación, independientemente de nuestras denominaciones.
No estoy hablando de ecumenismo porque el ecumenismo es otra cosa y no lo voy a hablar hoy día. También lo he tocado en otras oportunidades que es el ecumenismo. Eso es un antidiseño, proviene del Señor. Estoy hablándote del pueblo del Señor, de nosotros como hermanos en la fe. Y, esa es la temporada que se viene. Se viene la temporada, el Señor me decía, habla de que eh, hay un versículo que quiero leerles. eh, de el tipo de liderazgo que el Señor está despertando en este tiempo. Eh, ¿Qué es lo que tú vas a ver en esta temporada? Y esto quiero que viene un tiempo donde el Señor va a levantar, sí, mire, en Jeremías, quiero que vayas al libro de Jeremías y lo tengas ahí, y lo tengas ahí, porque dice, mira, el libro de Jeremías en el capítulo 3 en el verso 15 al 17 dice, eh, y les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con ciencia y con inteligencia. No, yo creo que lo voy a dejar hasta ahí, solamente el 15. Y les daré pastores según mi corazón que los apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Sabes? Eso ocurrió en el primer evento al que yo fui. Y luego fui a otro. Este era un pastor mayor. Quiero que te detengas en eso. Este era un pastor que era un hombre mayor. Luego el Señor me llevó a otro lugar en donde ahora había un pastor joven. ¿Y sabes qué? El mensaje de ese hombre, de ese pastor joven, era el mensaje del Evangelio del Reino. Él hablaba del reino. Y él hablaba, yo no podía creer lo que estaba escuchando porque yo estaba presenciando una de las operaciones del despertar y estaba observando la operación de espada o la operación de revelación de la palabra, porque el hombre decía, las calles son de Cristo, las calles son de la iglesia o congregación, como es su nombre correcto, las calles son del pueblo del Señor. Y yo sentía el fuego del Espíritu en ese hombre muy joven. Y cómo el Señor lo usaba y cómo Él estaba tan claro en el mensaje que tenía que entregar. Y mi corazón saltaba de alegría de presenciar las operaciones del Padre del mover profético en la República de Chile, en Santiago y en todas las regiones. Él está despertando a sus ministros, ¿cierto? Que apacienten con conocimiento, con preparación, con entendimiento de la temporada, para que den el mensaje correcto al pueblo y lo direccionen. Y, y es la temporada del vino nuevo. Y yo me daba cuenta de una cosa que quiero explicar hoy día para ya ir terminando. ¿Saben de qué me di cuenta? De que finalmente el Señor está despertando a sus ministros y es una oración que nosotros llevamos orando hace mucho tiempo, por lo menos en Chile, como compañía profeta, de que los pastores sean despertados, de que los ministros sean despertados. Y yo, ¿por qué me alegraba tanto? Porque era ver estos hombres y era ver la respuesta de todas esas oraciones que no vuelven vacías, que no son infructuosas, porque cuando la oración está en la voluntad del Padre, lo responde. Por eso es que tenemos que prepararnos para aprender a orar, para aprender a buscar el corazón del Señor, tenemos que prepararnos para ser profetas que caminen en línea con la temporada, tenemos que prepararnos para ser pastores que caminen en línea con la temporada y los 5 ministerios evangelistas que den el anuncio correcto, maestros de la palabra que enseñen la revelación del Padre, que enseñen la palabra al pueblo del Señor, apóstoles, que entreguen el fundamento. ¿Por qué está mencionándose tanto el tema del apostolado? Y que ahora yo hablaba con una persona y decía, parece que hay apostolitis. Sí, porque hay muchos que se están autonombrando apóstoles y no lo son. El Señor nunca los convocó a cumplir ese oficio ministerial.
Pero el hecho de que haya nombres que se estén autonombrando como apóstoles no significa que el Señor no esté convocando a sus apóstoles de oficio en esta temporada. ¿Y por qué tú crees que se está el Señor? Porque eso es parte del mover profético del Padre. Los 5 ministerios, algunos dicen que son 4, bueno, no voy a discutir eso hoy día que son 4 porque pastor y maestro es lo mismo, bueno, pero centrémonos en la base, no vamos a discutir eso hoy día. Eh, Porque todo lo que es el ministerio apostólico de oficio es lo que trae el fundamento, es lo que entrega el fundamento correcto. Entonces se va a mover mucho el espíritu apostólico. Eh, es eso de entregar la verdad, el fundamento correcto. Entonces una es que en este tiempo el pueblo del Señor se va a mover en ese espíritu apostólico, pero eso es una cosa, lo mismo que el profeta de oficio y el que tiene boca profética. Eso no significa que porque se esté generando un movimiento, ¿cierto?, del espíritu apostólico de las escrituras, todos son apóstoles de oficio. Eso no es así. Es el problema de la falta de conocimiento. Pero el hecho de que hayan algunos engañadores que anden usurpando los oficios ministeriales no significa que eso no sea válido y no significa que el Señor no lo esté haciendo, que porque otros lo están haciendo mal, que porque otros están engañando, que porque otros están robando, no significa que no sea algo que el Señor esté generando como un mover profético en las naciones de la tierra. Hay profetas genuinos, hay apóstoles genuinos de oficio, hay evangelistas de oficio, hay pastores de oficio, maestros de oficio, y hay quienes van a operar en esa unción. Una cosa es la unción apostólica y otra cosa es ser un apóstol de oficio. Una cosa es tener boca profética y otra cosa es ser un profeta de oficio. Y todas esas características del evangelista, de los pastores y de los maestros están en las escrituras. Tú tienes que ir a las escrituras para que puedas comparar la verdad del error, el que es verdadero y el que es un error, el que es un antidiseño y el que está permeando al pueblo y el que lo está dañando. Entonces en estos dos hombres hay una cualidad que yo vi: sencillez. Sencillez, el fuego del Espíritu en ellos, guiados totalmente por el Espíritu del Señor, cedidos al Espíritu del Señor y a las instrucciones del Espíritu. Les daré pastores que los apacienten con ciencia, con conocimiento. Aunque el Señor está hablando esa palabra profética para el tiempo del establecimiento del reino milenial, eso ya está ocurriendo, porque somos los que estamos preparando el camino del retorno de nuestro Señor. El reino aún no está establecido. Nosotros estamos dando este anuncio como Yohanan el Purificador o Juan el Bautista, como todos lo conocemos. Esa es la labor de los profetas en este tiempo. Esa es la labor de los ministros, del cuerpo ministerial en este tiempo: preparar el camino del retorno de nuestro Señor, dar el anuncio correcto para que el pueblo sea direccionado, para que el pueblo sea percibido. Esos son los pastores que el Señor está convocando. Y, y ¿sabes qué? Me di cuenta que volvió a pasar lo mismo, porque cuando salimos a evangelizar en esa plaza, me uní con una persona. Y cuando conversamos, ella me preguntó si yo era de ese ministerio. Yo le dije no, y le dije lo mismo: el Señor me dijo que viniera a apoyar a este ministerio. Y yo le dije: ¿y tú? Yo tampoco soy de acá. Y también sentí de parte del Señor venir a este ministerio a apoyarlo. ¿Y sabe qué? ¿Qué es lo que va a pasar hoy día? Que ninguna de las dos éramos de ese ministerio, y eso va a comenzar a pasar. ¿Por qué? Porque las dos entendíamos el concepto de reino. ¿Sabe usted que yo entregaba ese folleto de ese hombre con alegría, sin temor de que estaba invitando a la gente a la religión, a un lugar donde iban a haber personas como los maestros de la ley de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo? Yo sabía que al entregar ese folleto de ese ministerio que no era el mío, que no era el que yo pertenezco, estaba invitando a la gente a colocarse bajo la dirección y la instrucción y la guía de un hombre totalmente direccionado por el Espíritu del Señor. Lo mismo con el primero. Entonces, ¿por qué el Señor dice, me hablaba de esto, de que en este tiempo esa era el- las características de los hombres que él iba a levantar en este tiempo? Porque la gente que está despertando, que va a seguir despertando masivamente, es gente sin estructuras de religión. Entonces no pueden ser guiadas por aquellos
que no quieren avanzar, que no quieren crecer y que se quedaron con estructuras de religión. No pueden, el Señor no lo va a permitir, porque no los está despertando el Señor para que vengan a ser muertos por la religión y cercenados por la religión o secuestrados por la religión, por una mente religiosa. El Señor está despertando ministros que los van a recibir en este tiempo, en este siglo. Y fíjense que no se trata de edad, porque podríamos decir que a lo mejor es por edad. Las nuevas generaciones van a recibir a las nuevas generaciones que vayan despertando. Pero no se trata de edad, nuevas generaciones de edad, no. Porque yo vi dos pastores, uno mayor y uno joven, que tenían la mente de Cristo. Se trata de un tema de mentalidad. Porque cuando ese hombre estaba, el primero dijo, yo no sé por qué el Señor nos escogió a nosotros si somos la iglesia más pequeña de todo Chile. Él se refería a su templo físico. El Señor, cuando él dijo esa palabra, yo lo estaba oyendo. El Señor me dijo, por su mentalidad lo escogí. Y eso es lo que va a comenzar a pasar masivamente, por su mentalidad. ¿Y a qué se refería el Señor? A la mente de Cristo. Los ministros del Señor. El cuerpo ministerial tiene que buscar tener la mente de Cristo en esta temporada si quiere participar en este mover profético. Porque hay dos opciones, o te quedas relegado, te quedas atrás, o vas a tomar la posición de oponerte. Y esa es la peor de todas. Porque es una dura cosa oponerse a un Dios vivo, porque este es un movimiento genuino del Espíritu. No solamente acá en Chile, está pasando en todo el mundo. ¿Sabes lo que está pasando? Y el Señor me lo hizo ver. Es el tiempo del vino nuevo. El vino nuevo no se puede poner en odres viejos, es un tema de mentalidades. Pero esa mentalidad te la puede transformar el Señor como me la transformó a mí, como se la transformó a muchos otros, que hoy estamos dando este anuncio de lo que va a pasar. Y hay una operación que el Señor me habló para Chile, pero que es a nivel mundial, donde las iglesias van a comenzar a vaciarse, aquellas que se queden con estructuras de religión. Y va a comenzar a ocurrir un éxodo, igual como cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto. ¿Saben por qué? Y la gente que no está apercibida de lo que está ocurriendo con el mover profético en Chile va a comenzar a decir que no lo va a entender, no lo va a entender, pero realmente lo que está pasando es una operación de revelación de los ríos, de revelación en todo Chile. Es una operación donde hay hambre y sed de su palabra, hambre y sed de su conocimiento, hambre y sed de su revelación. La gente comenzará a tener hambre, ya lo está teniendo, hambre de la palabra, hambre de la verdad. Por eso es que los pastores, los ministros tienen que estar apercibidos. El Señor nos está mandando a entender la temporada, a buscar comprenderla, a buscar su revelación, porque si no eso va a pasar. La gente va a irse a un lugar donde hay un ministro, como lo dice Jeremías, un pastor que tenga conocimiento y revelación de la temporada, de las escrituras y de la temporada, porque puedo ser un entendido de las escrituras, pero no puedo entender la temporada. Eso es otra cosa. Hay gente muy entendida de las escrituras, pero no tiene idea del mover profético, de lo que el Espíritu de nuestro Señor está generando en los territorios, mucho menos de las operaciones. Imagínate, se van a vaciar unas congregaciones y se van a llenar otras. Los sin rostro, los desconocidos. ¿Sabe qué? Si una persona me dice que no tiene congregación, ¿sabe qué? Yo le pasaría el folleto de cualquiera de esos dos pastores que yo conocí. Eso va a comenzar a pasar, sin temor. Y yo no soy de sus denominaciones, porque tenemos el concepto del reino, porque esos dos pastores hablaban del reino. Somos hermanos, sin estructuras de religión, sin dogmas eclesiásticos que nos separen. Si tengo que ir a apoyar a alguien que está haciendo un movimiento en las plazas, voy ahí. Y tienes que saber que el Señor está pisando fuerte en Chile. El Señor está pisando fuerte en Chile. Y si alguien pensó que Chile estaba dormido, tiene que ir al terreno. Tiene que ir a ver muchos pastores y ministerios que están totalmente despiertos y claros. Dios mío,
El Señor nos había hablado que Chile estaba lleno de estrategas territoriales, pero yo los he visto. Yo he visto a unos caminando con unas poleras diciendo Cristo pisa fuerte en Chile, Chile para Cristo. Tienen totalmente clara. Y eran generaciones nuevas, con generaciones adultas. Tienen totalmente la escatología profética de Chile clarita. Y yo estoy contenta, estoy alegre de decir, Dios mío, hemos orado tanto por ver esta manifestación en esta temporada y ser parte de esto. No te quedes fuera. Busca al Señor de todo corazón. Búscalo. Porque lo que está ocurriendo aquí es la profecía de Habacuc, donde esta visión está corriendo, pero la visión es el mover profético y está corriendo y nadie lo va a parar. Y el Señor hoy te está invitando a que te apercibas, a que despiertes, a que comiences a tener noción de tu entorno y de lo que el Señor está haciendo en los territorios, para que seas parte, para que hagas parte del pueblo que el Señor te dio, te delegó, para que pudieras guiar, porque finalmente la labor de un ministro, de quien está en el cuerpo ministerial, es preparar a la gente, ¿cierto? No traerlos para que sean salvos. El concepto de congregación es para que la gente sea preparada y formada para que logre la estatura del varón perfecto. Ahora ya cada quien podrá decidir de los que llegan a tu congregación si van a asimilar eso o no. Ya tú tienes que cumplir con la labor de llevarlos al crecimiento, ¿cierto? A la estatura del varón perfecto. Esa es nuestra labor. No, es una labor de servicio. ¿Qué le pasó al cuerpo de Cristo? ¿Qué le pasó a los ministros? Perdieron de vista que nosotros somos servidores del pueblo y se comenzó a hacer al revés, el pueblo a servirlos, ellos a servirse del pueblo, pero es al revés. Entonces, cuando quienes han tomado clases conmigo lo saben, porque yo siempre explico esto, explico la base de lo que yo estoy haciendo, te estoy prestando un servicio, yo siempre digo, yo les estoy prestando un servicio, si estoy hablando con pastores, les estoy prestando un servicio, soy su servidora. Es diferente, hay una visión distinta y entendimiento y profundidad de lo que estamos haciendo y de lo que se nos fue delegado hacer. Entonces tú ves muchos malos ejemplos y la gente se enfrió por lo mismo, por ver esos malos ejemplos. Pero todos los parámetros de lo que debe ser alguien que trabaja en el cuerpo ministerial están en las escrituras. Entonces, eh, estaba, estaba leyendo un pasaje. eh, hay muchas características de esta temporada, es la temporada de los justos. Esta es la temporada de los justos, esa es otra operación que se está generando en los territorios. La temporada de los árboles de justicia, como esos dos hombres que yo pude ver, árboles de justicia, justos. Entonces, no retengas a quienes quieren ser parte, no los coartes, porque este es un movimiento genuino del Padre. Vamos allá y elevemos acción, alabanzas, adoración pública. Vamos allá a evangelizar a la plaza, vamos allá a un mall, vamos allá a una playa, vamos allá. No coarte porque es una operación del Padre y sé tú mismo. Participa con tu congregación. Apoya eso porque es de parte del corazón del Señor. Porque el Señor nos quiere afuera de los templos. Y es masivo, es una instrucción masiva. Y Chile lo tiene tan claro, que yo no podía creer. Miren, el Salmo 15 habla de las características de los justos. ¿Quieres saber quién es un justo? Porque esta es la temporada de los justos. Lee el Salmo 15, que no sé si tengo tiempo de leerlo hoy día, eh, de cuando dice que quién habitará en tu tabernáculo. Es un salmo de David, ¿cierto? Todos conocemos ese salmo, los que habitarán en el monte. Son características de los hombres y las mujeres de este tiempo. Miren,
los que habitarán en el monte santo de Dios, pero son las características de los hombres de este tiempo. Entonces dice, este es un salmo de David, dice, Yahvé, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo, en tu presencia? ¿Quién habitará en la presencia de nuestro Señor? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace el mal a su prójimo, dice, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Yahvé. El que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. Quien su dinero no lo dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Entonces, miren, esto es lo que el Señor está hablando en esta temporada del tabernáculo. En el antiguo pacto, los hombres tenían que ser así para ingresar a la presencia del Señor. Todas esas características, ¿cierto? Gracias a la sangre que fue derramada en nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Ahora, en este nuevo pacto, ahora todos aquellos que viven en la presencia del Señor evidencian estas características. ¿Ves la diferencia? Antes los hombres tenían que trabajar en eso para poder entrar a la presencia del Señor. Hoy, gracias a nuestro Señor Jesucristo, la evidencia de que yo tengo una relación con mi Padre es todo eso que sale en el Salmo 15. Un justo, un justo. Eso es lo que el Señor está haciendo en esta temporada. Es la temporada de los justos, o sea que la temporada de aquellos que tienen una relación íntima con su Padre, aquellos que la paternidad de Él está evidenciada en sus vidas, que tienen ese sentido de pertenencia a un pueblo, a una nación, que tienen esa identidad de reyes sacerdotales, señores de gobierno en la tierra, porque esos dos hombres eran señores de gobierno, obedientes a la instrucción del Padre. Y la obediencia está demandando el Señor. Y su secreto, ¿por qué? Porque en el secreto vamos a entender si este movimiento es de los hombres o es del Padre o es del Espíritu. Y voy a guardar mi boca de decir que algo no es del Señor cuando no tengo idea, si es de Dios o no, si es del Padre, si Él lo está generando o no. Es en el secreto. Y estando en el secreto va a ser la evidencia de todas esas características que habla este salmo. Ah, tiene una relación con el Señor. Es evidente. Es una muestra de la evidencia. Es el fruto. Por su fruto los conocerás. Por su fruto los conocerás. ¿Has leído en Timoteo el carácter de los hombres de los últimos tiempos? Bueno, eso mismo, que sale ahí. Es lo que nosotros encontramos en las congregaciones también, porque muchos lo miramos como que es para afuera y para el mundo. Esto se ve en el pueblo del Señor. Por eso el amor de muchos se enfrió. Pero el hecho de que hayan hombres malos no significa que todos sean malos. Te lo digo, no significa eso. Hay hombres justos que se están levantando y que están despertando y que se están levantando a obedecer la instrucción del Padre. A pesar de las malas miradas, a pesar de la incomprensión, no les importa. Esa es la generación que se está despertando y esas son las operaciones que están activas en la República de Chile hoy, en este tiempo. Y eso va a pasar. La gente va a buscar esos pastores de Jeremías. No solamente los van a buscar, sino que el Señor mismo los va a direccionar, porque aquellos que se quedan atrás y que no reconozcan este mover profético pensarán que es algo humano, que la gente los está dejando humanamente, pero no, es una operación del Padre, llevando a su pueblo a los pastos verdes, a los pastos frescos, a los entendidos del reino, de los tiempos y de los diseños. A esos serán direccionados. El Señor me decía, háblales de este anuncio profético de lo que aperturó en esta temporada, porque eso aperturó en este tiempo.
Da anuncio de lo que ha comenzado en tu nación. Así que quería compartirles mi experiencia y bueno, más adelante les estaré contando lo que el Señor me vaya mostrando y mire, quiero dejarles con esto. No solamente los jóvenes, los adultos se están dejando llenar por el vino nuevo, también vi niños, profetas, orando por otros. Eso está pasando en Chile. Y eso que solo he sido aquí en Santiago, pero también he tenido oportunidad de conocer las convocatorias en regiones y saber de ellas y las estoy siguiendo. Todo Chile está despierto y como dicen sus poleras, Cristo está pisando fuerte en esta tierra y las naciones lo sabrán. Ya se había dicho que de esta nación iba a salir una palabra clara, una palabra potente de esta nación, profetas con diseños claros, con una claridad que no se ha visto. Por eso que se habla también que de esta nación está llena de estrategas territoriales. Esa es la gente con los diseños claros y con las estrategias claras, con las instrucciones claras. Estrategas territoriales, tierra de estrategas territoriales. Gente con una visión tan clara de lo que tiene que hacer. Gente con una visión tan clara de la temporada he visto yo. Jóvenes, niños, adultos. Esto está pasando en la nación. Tienes que saberlo. Tienes que despertar. Despiértate tú que duermes, para que nuestro Señor te alumbre y puedas ver lo que está pasando a tu alrededor. Padre, yo proclamo y profetizo que esta palabra no vuelve vacía, que toque los corazones de tus ministros, que así como oramos todo este tiempo, que ellos se han despertado, Señor, seguimos orando, seguimos proclamando que tu despertar impacte sus territorios, sus mentes, y que el espíritu de la religión sea fuertemente golpeado en nuestra nación, que caigan a tierra esas estructuras de religión que impiden ver lo que tú estás generando en los territorios. Gracias, Padre. Tú lo estás haciendo. Tú lo estás haciendo, Señor. Gracias. Les dejo con esta palabra que el Señor me entregaba para dar. Eh, les invito si este video te ha sido de bendición, dejarme un like. También te invito a compartir esta palabra, este anuncio profético para Chile y lo que se viene. eh, de, de las agendas de nuestro Padre totalmente activas en Chile. Comparte esta palabra, déjame un like, un comentario si te ha sido de bendición. También suscríbete al canal y me ayudas a extender el reino, no solamente en Chile, sino en las naciones de la tierra. Así que les dejo un abrazo. Grandes bendiciones para todos. Nos vemos en una próxima enseñanza de su canal La Verdad del Eterno. Hoy en su programa Mover Profético. Bendiciones.